Primera cosa, me parece que lo último que tratamos nosotros la clase pasada fue eh, la definición de ciencia según el criterio amplio, había un criterio estricto, desde un punto de vista estricto, de un punto de vista más amplio, y habíamos tratado este segundo punto de vista que tenía que ver con lo epocal, y hemos hecho un recorrido más o menos rápido de las distintas etapas, por lo menos tres concepciones diferentes de ciencia. ¿Digo bien? Ustedes me corrigen si fue esto Sí, lo que perfecto. vimos, ¿verdad? Sí, profe. Pues, Ok. Y hasta ahí habíamos llegado. ¿Qué fue el último? A ver, ustedes díganme por fin, a ver qué fue el último que tratamos. eso, habíamos visto o sea, la concepción de ciencia en sentido amplio en la Edad Media, modernidad, y bueno, y estábamos hablando del cambio de paradigma en la actualidad. Ajá, y lo terminamos eso, entonces, sí, Sí. ok. Ujú. Bueno, eh, vamos a ver una clasificación de ciencias, la más aceptada y la más popularizada, sobre la que no hay, en definitiva, discusión aquí, y es las ciencias se dividen en formales y fácticas o empíricas, ¿no? Ciencias formales hay dos, tres diría. La lógica, la matemática y se vienen a sumar no hace tanto tiempo las ciencias de la computación. El resto de las ciencias, absolutamente todas, no sé, desde la historia, la física, la psicología, la biología, etcétera, son ciencias fácticas o empíricas. La palabra empiria, ya saben, significa experiencia en griego, fáctico, viene de factum, significa hecho en latín. Es decir, son ciencias cuyo objeto de razón son un hecho, son un fenómeno o puede ser algo que exista efectivamente fuera del entendimiento humano. Es decir, el objeto de estudios de las ciencias empíricas o fácticas eh, es un ente real y el hombre no es causa de la existencia de esos entes, ¿no? Esas cosas existen independientemente de los sujetos. Las otras ciencias, las formales, tienen como objeto de estudio un ente de razón, un objeto que no existe entonces fuera del entendimiento humano. Se lo llama objeto no objetivo. A ver, voy a hacer una prueba. Quiero subir un poco esta compu a ver si me es más cómoda porque no sé si esto es más cómodo. Pero bueno, lo intentaré. Eh, Esa sería una de las diferencias, es decir, en relación de estudio. Y otra Profe, diferencia, perdón, sí, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, claro. ¿Factum qué significaba? Factum es hecho, hecho Hecho. significa en latín. No sé si alguna vez escuchaste, Gabriela, ipso facto, viste que es una expresión que se usa a veces, que Sí, significa de hecho, ¿no? Y se de lo hecho. usa diciendo, te digo tal cosa ya de hecho inmediatamente, como algo que se da por sentado, ¿sí? Eso es. Bien, Gracias, profe. no, por nada. Entonces, la primera distinción es en relación al objeto de estudio. La segunda distinción es en relación al método. El método de las ciencias formales en ningún momento recurre a la experiencia. Es un método estrictamente formal, deductivo. En cambio, el de las ciencias empíricas o fácticas es un método que en varios momentos debe recurrir a la experiencia. Digo en varios momentos, por lo menos en dos.
al principio y al final. Es decir, observando, registrando y a su vez poniendo a prueba empírica los enunciados. O sea que, en definitiva, el veredicto final lo tiene la experiencia, por mucho que yo formule una teoría, si no lo puedo probar con los hechos, no tiene validez científica, ¿no? Claramente esto es así. Bien, me interesa hablar entonces sobre las ciencias formales. Ya hablamos de Euclides acá, no me acuerdo. No, profe. Ok. Voy a hacer una breve introducción. Se van a dar cuenta que no está esto en la plataforma, así que no busquen porque no lo van a encontrar. No está enunciado el tema nada más, pero a mí me interesa siempre hacer una breve referencia a las ciencias formales porque si no queda como trunca la cosa, ¿no? Parece que, bueno, digamos, no se presta atención a veces a esos procedimientos. Y vamos a poner por caso, entonces, un ejemplo de construcción en una teoría matemática, como es el caso de la geometría de Euclides. No tengan problema porque no vamos a entrar en teoremas geométricos ni nada por el estilo. Simplemente, en todo caso, poder comentar el aporte que ha hecho este hombre a la historia del pensamiento, que eso es lo que a nosotros nos interesa, más que los teoremas de geometría, que eso los estudiamos en matemática. Yo diría que si tuviera que pensar cuál es el aporte que ha hecho Euclides a la historia del pensamiento, diría que es el primero que descubre que la matemática es una ciencia formal. Es una ciencia que trata con conceptos abstractos que no existen en la naturaleza, que no existen en la experiencia. Es el primero que escribe un libro de matemática. El primer libro de matemática lo escribe Euclides 2 siglos antes de Cristo. Ese libro se llama Elementos, así lo llamó él, Elementos de Geometría y Aritmética, y se lo conoce, si uno lo va a comprar, con el nombre de Los Elementos de Euclides. Fue importantísima esa obra porque piensen que tuvo tantos ejemplares a lo largo de la historia como la Biblia, más o menos. Así que vamos, si es un libro que se ha leído. Es el ABC de la matemática, es lo que nosotros estudiamos seguimos estudiando en la escuela. En honor a la verdad, él, que no era tonto, justamente recogió todas las enseñanzas de pueblos anteriores, como los babilonios. Los babilonios eran unos capos en matemática, no sé si sabían. Pero lo que pasa es que no había texto escrito, entonces el tipo recoge todas esas enseñanzas y las pone por escrito. Pero en realidad los elementos son, como dijo un historiador, una obra maestra de la lógica griega, porque lo que hace Euclides es aplicar la lógica aristotélica a las cuestiones de la matemática. Es decir, las teorías lógicas del silogismo, estas deducciones que proponía Aristóteles en el órgano, en el libro de él, las aplica al campo de la matemática, ¿no? Entonces realiza una serie de deducciones que terminan en los teoremas que nosotros conocemos, los que estudiamos, la suma de los ángulos internos de un triángulo, bla, 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 todas esas cuestiones. Bien, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué esta importancia de Euclides? Porque yo creo que antes no creo, lo he leído seguramente, antes de que el hombre, o al menos cuando las primeras etnias se ubicaron a orillas del Tigris y el Éufrates, no sé si ubican estos ríos, al norte de la India, lo que se llamó la media luna fértil. Karina me hace así, pues seguramente lo vio en el colegio. Yo esto lo estudiaba en el colegio, ahora ya no, viste que no, los pibes
ven desde la noche los lápices en adelante, otra cosa no hay. Sí, es cierto. Son 2 ríos que están al norte de la India y nos delata la edad, sí, qué triste eso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, chicas. Hacen una media luna, sí, mira. Y el origen del hombre, de los primeros grupos humanos, se los encuentra, mira, acá tenemos una autodidacta, Angelina, muy bien. Se los ubica en ese lugar, ¿por qué? Porque seguramente el dejar la vida nómade y adoptar una vida sedentaria, eso era un terreno, claro, la Mesopotamia fértil, tal cual. Esa Mesopotamia era un lugar propicio para el desarrollo de la vida, el cultivo, etcétera, ¿no? Por lo cual, uno tiene que pensar también que cultivaban la tierra y que seguramente trazaban líneas rectas, podríamos decir, o cuasi rectas, para separar un cultivo del otro, por una cuestión práctica de la vida nada más. Esas prácticas matemáticas de contar, por ejemplo, cantidad de frutos o trazar líneas, etcétera, obedecía a problemas de la vida, digamos, de lo cotidiano, ¿no? De la vida cotidiana. Y por eso se creía que efectivamente el origen de la matemática estaba en la experiencia. Euclides es el primero que se da cuenta que esto no es así, que en realidad esa práctica del trazado de líneas o de contar frutos o lo que sea, parte de ciertas nociones, de ciertos conceptos abstractos que no existen en la experiencia, que no existen en la realidad, que en definitiva son una construcción de la mente humana, ¿no? Y que entonces se puede construir una matemática a partir de esos elementos. Fíjense el nombre del texto, ¿no? Elementos. Dice elemental, ¿no? Lo más elemental, lo más básico, lo primario, lo primero que tenemos para poder deducir. Y esto es así porque el pensamiento no puede ser una reducción al infinito. Los griegos nunca aceptarían semejante cuestión. Ellos parten de la idea de que hay principios. O sea, recuerden los principios lógicos, ¿no? Identidad, tercero excluido, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De esto. Hagan así y me pongo contenta, por favor. Sí. Bien, más o menos, Karina. Bueno. Identidad, tercero excluido, no contradicción, esos principios lógicos, ¿no? Ya los griegos anteriores a él habían señalado esto. El pensamiento debe partir de ciertos principios indemostrables. Recuerden, la propiedad de los principios es ser justamente indemostrables, pues entonces la matemática también debe partir de ciertos principios básicos, elementales, que él llamó axiomas, indistintamente axioma o postulado. Ahora voy a hacer una aclaración, son cosas diferentes, pero nosotros lo vamos a tomar como sinónimo, que son indemostrables. ¿Cuál es la diferencia entre un axioma y un postulado? Un axioma es una verdad para el pensamiento, una verdad general con la que contamos para pensar. Si yo te digo, el todo es mayor que la parte, vos aceptarías sin discusión esto, y sí, más vale, todo es más que una parte, ¿no? Ahora, ¿cómo demostrás esto? No hay forma, porque la idea de parte implica la idea de todo y la idea de todo implica la idea de parte, por lo cual no puedo usar estas expresiones para la demostración porque sería circular. Bueno, listo, es algo que debo aceptar. El todo es mayor que la parte. Esto sería un axioma del pensamiento. Hoy en día se dice que postulado es un axioma, pero en una disciplina, en un campo determinado, en
sí, en una ciencia específica. Por ejemplo, postulados de la geometría, postulados de la aritmética. ¿Me siguen? En realidad, podríamos sin problema hablar de axioma y postulado porque la característica de ambas afirmaciones es la misma, ser verdades indemostrables. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuál es el logro de este hombre? Y el logro es que construye por primera vez un método para estas ciencias que se llamó método axiomático y con algunas propiedades que deben tener, como por ejemplo, que debe tener, perdón, el método axiomático, por ejemplo, economía de términos. Esto es fundamental. Yo digo, no solamente en ciencias formales, no en teoría formales, sino también en ciencias empíricas. La economía de términos es fundamental. ¿Qué significa esto? Cualquier ciencia, cualquier teoría científica parte de ciertas verdades que asume o de ciertos enunciados que asume como verdaderos, que no somete a discusión, ¿no? Por ejemplo, no sé qué decir, estoy tratando de buscar un ejemplo específico del área de ustedes, ¿no? En la fonoaudiología. Bueno, se entiende por salud tal y cual cosa. Por ejemplo, algo elemental y básico. No hay discusión acerca de lo que sea la salud, ¿no? Me parece. O se entiende por, perdón si cometo un error, pero no es, ya saben que no es mi métier, ¿no? Pero se entiende por audición, ¿está bien? Dicho, audición, esto y esto, punto. O sea, eso no se somete. Después habrá teorías como cómo mejorar, qué enfermedades hay, pero acerca de lo que es oír, no hay discusión. Supongo que ustedes deben seguramente estudiar en algunas materias algunas teorías específicas, no sé, tienen introducción a la fonoaudiología. ¿Y qué ven Sí, allí? profe. A ver, contame, ¿qué ven allí? Me interesa para poder encontrar un ejemplo. Ahora estamos viendo lo que es la voz, Ujú. pero todo lo que fue el primer cuatrimestre estuvimos viendo más lo que son las instituciones, digamos, Mm, los centros primarios de salud, ujú. lo que es, digamos, el colegio de fonoaudiólogos, más lo institucional, Las Sí, leyes. historia de la fonoaudiología. ajá, En la segunda parte, profe, se ve todo lo que son las 4 áreas de la fonoaudiología, donde Claro, interviene el fonoaudiólogo, arrancamos con la voz que ahora. son, claro, la voz, la audición, la fonoestomatología, bueno, Y cada hay, una y hay, pregunto, ¿y hay distintas definiciones o concepciones acerca de lo que es la voz o hay acuerdo científico respecto de lo que se considera voz? Voz con Z, ¿no? sí, Sí, no, hay de acuerdo, acuerdo. hay una definición, Perfecto. sí. Fíjate, se parte, yo tomo ese ejemplo que ponen, se parte de una definición. Bueno, se entiende por voz tal y cual cosa, punto, ¿no? Profe, ahí Sí, podría ser cuando a veces uno lee, dice, según la Organización Mundial de la Salud, es como que ahí ya hay un concepto como universal definido, ¿no? sí, Del cual se puede sí, partir. sí, sí. Ujú. Sí, obviamente hay algo anterior a los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud, que son estas teorías a las cuales adhiere la Organización Mundial de la Salud, entiende por enfermedad tal y cual cosa, porque hay unas, perdón, hay teorías previas que las cuales adhieren, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud es una institución que nuclea un montón de profesionales y estudiosos que coinciden en determinadas teorías. Entonces, anterior a la organización serían esas teorías. Yo me refiero a las teorías científicas, más allá de la comunidad científica, ¿no? Entonces, específicamente en las teorías hay puntos de partida. Ya ven, no solamente en matemática, en lógica, también en las ciencias empíricas. Hay acuerdos.
se entenderá por voz tal y cual cosa, se entenderá por audición, bueno, no sé si está bien dicho, tal y cual cosa, ¿sí? Por hipoacusia o, no sé, dificultad, ta. Bien. En matemática pasa lo mismo. Es decir, hay que partir de ciertos enunciados que no se van a someter a validación, que no se van a someter a prueba. De hecho, él empieza diciendo postúlese, y postúlese es voy a postular y acepten lo que yo digo, punto, porque si no cae el sistema, digamos. Este es el ABC. Lo interesante es que con 5 afirmaciones nada más, construyó toda la geometría plana, que es la que nosotros estudiamos. 5 afirmaciones. ¿Y por qué? Esto se lo llama economía de términos. ¿Por qué la menor cantidad posible? Porque imaginen ustedes que si les pido que acepten, no sé, 50 afirmaciones, pues entonces la cosa se complica porque les estoy pidiendo un acto de fe, ya no es una teoría que yo voy a tratar de probar, es decir, la mitad ya está probado, ¿se entiende lo que quiero decir? Este es el punto, ¿no? Entonces, él parte de la idea de que, por ejemplo, con dos ideas, la geometría plana. La geometría euclidiana es la plana, esta, que tiene solo 2 dimensiones, longitud y anchura. Pensé en un papel, en un pizarrón, en eso, ¿no? Plano, no hay profundidad. De hecho, las figuras geométricas, ¿se acuerdan que dibujábamos, graficábamos en el colegio? Están dibujadas en la carpeta, en el pizarrón, en un plano. Son figuras planas. Esa es la diferencia entre figura y cuerpo, ¿no? Euclides, con 2 elementos fundamentales, vuelvo a esta palabra, lo más elemental, punto y plano, nada más. Punto, lo que no tiene partes. El punto es lo que no tiene partes. ¿Y el plano qué es? El plano tiene solo 2 dimensiones, longitud y anchura, nada más. Y entonces dice, una línea recta es una sucesión de puntos en ambas direcciones. Con un punto y una distancia, lo voy a dibujar acá porque por ahí así todo oralmente no sé si. Bueno. A ver acá. Esto funciona. Quiero ver, el otro día escribí acá en el pizarrón con esos fibrones que no se pueden, hice esto no va. Esto para tirar ya. A ver este. Bien, mirá. El tipo dice, una línea recta es una sucesión de puntos en ambas direcciones, ¿no? La línea recta está constituida por puntos. Con un punto y una distancia podés construir cualquier círculo. Es la idea de radio que hemos estudiado, ¿no? No importa el largo de esto, ¿no? Entre el punto y la distancia, siempre se puede construir un círculo. Un ángulo recto es igual a un ángulo recto. ¿What? ¿Qué le pasó a Euclides acá? Dirán ustedes. ¡Qué obvio! No es tan obvio, mira. Dice un ángulo recto es igual, voy a tratar de hacerlo, a ver, ahí. Quiero hacerlo así, todos. En cualquier lugar del plano, esto es un plano, ¿no? En cualquier lugar del plano donde lo dibuje, siempre va a medir 90 grados. El tipo con esto se asegura de que estamos pensando claramente en el plano, lo que tiene longitud y anchura nada más. ¿Por qué? A ver si encuentro algo. Mira, me voy a dibujar el mate.
que no es circular. ¿Ves esto? ¿Lo ven ahí? Que tiene dimensión, ¿no es cierto? No solo longitud y anchura, sino que está como redondeado. Si yo dibujo bueno, acá no tiene el suficiente, ¿cómo se dice? Panza el mate, porque no es exactamente, piensen en un globo, ¿no? Yo tenía, mis nietos vinieron ayer y bueno, no sé. Depende del lugar donde lo dibuje, medirá más de 90 grados. ¿Por qué? Porque es un espacio, ¿cómo les diría? Abombado, ¿no es cierto? Como que se agranda. ¿Se entiende esto? Con lo cual, él se tiene que asegurar que un ángulo recto es igual a un ángulo recto en cualquier lugar del plano donde lo dibujes, ¿sí? Porque un plano es lo que tiene longitud y anchura. Bien. Habíamos dicho además que el punto es lo que no tiene partes. Pero miren con qué se zarpa este hombre, el famoso quinto postulado, 5 afirmaciones nada más. Dice, si una línea recta corta otras 2 líneas rectas, de tal modo que forma ángulos internos menores que 2 rectos, ¿ven? Esto es menor que 2 rectos. Si se prolongan al infinito, se van a cortar. Por lo tanto, se hacen necesarias las paralelas en el plano. Claro, uno puede pensar, ¿por qué eligió este modo de decirlo precisamente lo que no es paralelo? Fíjate, no es paralelo porque en el infinito se cortan, ¿no? Este postulado, que fue el enigma de las paralelas, ahora les voy a contar por qué, le quitó el sueño a un montón de geómetras a lo largo de la historia, hasta el siglo XVIII, miren lo que les digo, de nuestra 17. Llega a nuestros días con una definición diferente que dice por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una paralela, ¿sí? Que es como nosotros lo estudiamos. Se redefinió ¿cómo se dice? El postulado de Euclides porque digamos, el tipo eligió justamente lo que no es paralelo para enunciar la evidencia de que hay paralelas en el plano, que hay una sola paralela en el plano. ¿Qué sucede? Para Euclides, para los griegos en general y para toda la matemática antigua y medieval, y hasta entrada a la modernidad casi les diría, un axioma se elige porque es evidente a la razón. No es una arbitrariedad, eso es evidente a la razón, es indiscutible, no se somete a prueba de verdad porque la inteligencia humana capta, ¿no? Como que inmediatamente, como si fuera una intuición intelectual, la verdad de estas cosas, ¿no? Esa es la razón por la cual estos postulados deben aceptarse. Y de hecho se han aceptado porque sí son evidentes. Lo que no es tan evidente es esta última formulación, porque está metiendo ahí unas ideas raras de línea recta, que corta otras 2 líneas rectas, ángulos internos, menores que 2 rectos, prolongar al infinito, vamos, ya nos está pidiendo demasiado, digo, no es tan simple y evidente como decir el punto es lo que no tiene partes, ¿no? Él mismo se dio cuenta de que no era tan intuitivo esto, que no era tan simple, al menos como los demás axiomas, y trató de no usarlo. De hecho, en ese libraco enorme que son los elementos, una cosa enorme, lo menciona 2 o 3 veces nada más porque entiende que había algo ahí que no le cerraba del todo. Y de hecho es lo que sucedió. ¿Por qué?
porque por un lado parece evidente a la razón, pero por otro lado no es tan simple. Y la experiencia contradice, además, esto. La línea recta no es problema, porque la línea recta es sucesión de puntos. Si yo trazo una línea recta para dividir un sembrado del otro, sigue siendo recto, no me ofrece ninguna resistencia con la experiencia, ¿no es cierto? Puedo trazar círculos. Bueno, vieron cómo se hace en el campo, ¿no? Con un clavo, una soga y la extiendo y puedo trazar un círculo, achico la soga, agrando la soga. No, eso, la experiencia me lo corrobora, lo puedo hacer. El problema está con esto otro, que la experiencia me muestra otra cosa. Mirá, si yo me paro, no es el ejemplo puesto por Euclides, obviamente no lo voy a poner él, pero si yo me paro frente a las vías del ferrocarril, deben permanecer paralelas, obviamente, porque si no descarrila. Esto lo sabemos. Ahora, en el horizonte se cortan. Cuando yo lo veo que y a medida que avanzo, bueno, se extiende en lo paralelo, pero se corta en el infinito, en el horizonte o como quieran llamarlo. Hoy por hoy sabemos que esto es una cuestión de óptica nada más, de nuestro modo de ver. Pero en aquella época era necesario que la experiencia fuera de la mano con la razón, es decir, la razón no podía contradecir la experiencia ni viceversa. Entonces, ¿cómo hacer para compatibilizar la experiencia de la visión, ¿no? Que en el horizonte se cortan dos líneas que son paralelas y a su vez la necesidad de que nunca se corten en el plano? ¿Me entienden? Este fue el problema de las paralelas, que obviamente se pudo resolver de este modo muchos siglos después. Pero en aquel momento había dos opciones. O es un postulado o es un teorema. ¿Qué es un teorema? El teorema es el resultado de la aplicación de los axiomas. ¿Te acordás en el colegio que decías, dado el triángulo, alfa, beta, gamma, qué sé yo, proponías la hipótesis, ibas derivando consecuencias y lograbas la demostración? La demostración es justamente el teorema. El teorema es consecuencia de haber aplicado la demostración a los axiomas. ¿Me siguen? Entonces, o es un axioma o es un teorema. El problema es que no era un teorema porque conserva la independencia, o sea, no se puede demostrar, era claro que no se podía demostrar. Pero a su vez no podía ser un axioma porque no era evidente a la razón. Llámese evidente a la razón y a la experiencia. ¿Se entiende? Este fue el problema del quinto postulado, no fue la verdad, fue la evidencia. Y aunque parezca mentira, por siglos y siglos se trató de descifrar el gran enigma de las paralelas. Así se lo llamaba, el enigma de las paralelas. ¿Cuál fue la resistencia? Y otra vez la Iglesia, porque la matemática euclidiana era la matemática oficial. Digo, a ver, es una continuación de Aristóteles. A ver, contradecir a Euclides era básicamente ser un hereje, porque Euclides representa en el campo de la matemática lo que Aristóteles en el campo de la filosofía y de la ciencia en general. Por lo tanto, era muy difícil ir en contra de estas ideas. A tal punto que, miren ustedes, yo no me acuerdo si fue 1600, 1700 y algo, esas se las debo, no me acuerdo, un jesuita matemático llamado Girolamo Saccheri, ya sabrán de dónde viene el hombre, ¿no? Girolamo Saccheri, intentó mostrar, su intención era mostrar que Euclides tenía razón. Y entonces, ¿qué hizo? Una demostración por el absurdo. Lo pensó de esta manera, mirá.
Si contradigo el axioma de el quinto postulado, voy a llegar a una contradicción, porque si es verdadero y lo contradigo, su contradicción me llevaría a una falsedad. ¿Entienden esto? Esto sería más o menos el esquema de Sacheri, ¿no? De pensamiento de Sacheri. Bueno, hizo una serie de fórmulas matemáticas ahí, sacó ecuaciones. Curiosamente no llega a ninguna contradicción. El tipo empieza a sospechar, bueno, entonces, ¿qué pasa con este postulado? Euclides no tiene tanta razón como... Entonces, ¿qué hace? Escribe una obra que se llama Euclides limpio de toda mácula. Miren el título que... ¿Saben lo que es mácula? Sí, ¿no? De impureza. Ya el título es bastante sugestivo, ¿no? Porque cómo se eleva ya a una categoría más, a ver, intencional que propiamente formal matemática, ¿no? Limpio de toda mácula, no sea cuestión de que alguien venga a poner en tela de juicio esas verdades de Euclides. Por suerte no tachó todo lo que hizo y algún discípulo habrá visto, ¿no? Sus anotaciones, y esto despertó poco a poco, y curiosamente también en distintos lugares de Europa de aquella época, eh, la posibilidad de construir geometrías que no son planas, que no son euclidianas, que, digamos, no es que ponen en tela de juicio el quinto postulado, básicamente que no lo utilizan. Prescindir del quinto postulado, sin cuestionar si es verdad, no es verdad, lo que sea, lleva a la construcción de otras geometrías. Esas otras geometrías aparecen en la modernidad con el desarrollo de la ciencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado, no? De esta etapa de la ciencia de explosión a partir del siglo XVI, XVII, las revoluciones científicas, no todo este avance que se da en lo técnico, en la tecnología, la construcción de aparatos de medición, bla, 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 bla. Bien, digamos, es una época que favorece, ¿no? La posibilidad de, a ver, de enfrentarse, en todo caso, a la iglesia, ¿no? De enfrentarse a esas teorías que hasta ese momento eran incuestionables. Pues entonces, sí, Karina, Sí, profe. Entonces, Sacheli se sí, propuso contradecir el quinto postulado sí, sí, y no lo logró. sí, esa es la macana. Mira, se propone contradecir, pero por esto, no sé si se entendió. Mira, él dice, su esquema es el siguiente: Euclides tiene razón. Si yo contradigo el quinto postulado, o sea, si lo postulo al revés, voy a llegar a una contradicción. ¿Por qué? Porque Euclides tiene razón. ¿Me entendés? Él lo contradice y no llega a ningún resultado. Se da cuenta de que se puede perfectamente. Ese fue el problema. Por eso limpio de toda Mm, mácula. mm. Se asustó y dijo, bueno, no, a ver si todavía me armo un quilombo acá con la iglesia. Listo, ya está. Viste, limpio de toda mácula. Ese fue el punto. Eh, y entonces, esto dio lugar a desarrollar otras geometrías, otros espacios geométricos, otras posibilidades. Esas se llamaron, o se llaman hoy en día, geometrías espaciales o geometrías proyectivas, etcétera, que en general no se estudian en la escuela, excepto, yo qué sé, supongo que en carreras como ingeniería o física, etcétera, pero que no, no, en general no se ve, ¿no? En arquitectura, calculo que sí, seguramente. Bueno, eh,
Resulta que, yo digo curiosamente, ¿no? Porque en distintos lugares del mundo, en el mismo momento, parece como que hay una preocupación generalizada, y esto pasa en la historia de la ciencia, se ve claramente, ¿no? Cuando se impone un problema, eh, hoy en día, bueno, es más fácil de verlo por el tema de la comunicación inmediata, ¿no? Entre un lugar del planeta, pero en aquella época, piensen ustedes, sin internet, sin un mail, sin teléfono, parece que los tipos estaban en Ucrania, miren lo que les digo, en Rusia, en Hungría, por lo menos, y en Alemania, distintos lugares del mundo sin comunicación, en principio, dedicados a resolver el problema del quinto postulado. Y bueno, a ver, miren lo que le pasó a Bolshoi, pobre, Bolshoi hijo. Ubican a Bolshoi, Lobachevsky, Gauss. Gauss sí, el de la campana de Gauss, no. Bueno, son todos matemáticos de la 1800, por ahí, no sé, después googlean eso. Em, Pobre Gauss, digo, Bolshoi. Parece que el padre de Bolshoi, está Bolshoi padre y Bolshoi hijo, no me acuerdo, uno se llamaba Juan Bolshoi y el otro Wolf, una cosa así, Bolshoi. Dedicados a esto del enigma de las paralelas. Y Gauss era alumno del padre Bolshoi, ¿no? Entonces, parece que el hijo de Bolshoi era bastante inteligente y era un pibe que había descubierto, o más que descubierto, construyó una geometría alternativa a la de Euclides. Es decir, en algún sentido resolvió el enigma de las paralelas, lo resolvió de una manera. Pero era tímido y no se animaba a comunicarlo, y Gauss, el alumno de su padre, se apuró, ¿no es cierto?, se enteró de que el hijo estaba haciendo esto, medio que le dio letra para él hacer sus propios análisis, y le manda al padre, al profesor de él, ¿no es cierto?, sus construcciones, y pasa a la historia, digamos, como el autor de la geometría hiperbólica, ahora vamos a ver qué es, Gauss. Y en realidad, pobre, había sido el hijo de Bolshoi, que se enojó tanto después cuando se enteró que le dieron bola al alumno de su padre y no a él mismo, que abandonó la matemática, no sé, creo que se dedicó a otra cosa, se deprimió, no me acuerdo mucho cómo era la historia. Pero esto viene a cuenta de que, fíjense cómo es esto, ¿no? Cuando un problema se instala en la comunidad científica, parece ser el único problema que circula en el ambiente, ¿no? Bien, entonces aparecen de este modo otras geometrías, otros países geométricos, digamos así. Miren, uno de ellos es, yo tenía un borrador acá, acá estaba. Un alemán, otra vez un jesuita, llamado Riemann, así, Riemann, autor de la geometría circular. Ahora, el espacio geométrico, piénsenlo como una especie de globo, algo así, ¿no? Se incorpora la dimensión de la profundidad. ¿Qué pasa con esta geometría? Por ejemplo, ya no hablamos de líneas rectas, por supuesto, sino de líneas curvadas, geodésicas, ¿no? Unas líneas que acompañan la curvatura del espacio. Esto, una geodésica, una línea curvada. Por un punto exterior a una línea, a una recta, no pasa, ninguna paralela. ¿Por qué? Porque los polos se juntan, es la idea de meridiano,
¿no? En los polos se juntan. Primera diferencia importante para resolver el enigma de las paralelas. Entonces, no es cierto que por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una. Sí, pasa una y solamente una en el plano. En una geometría circular no pasa ninguna, por ejemplo. Y si tuviéramos que dibujar un triángulo, ¿no? En este tipo de geometría, bueno, sería ponerle algo así, ¿ves? Sería más grande, sus ángulos mediría, la suma de sus ángulos mediría más de 180 grados, porque, digamos, es un espacio curvado. ¿Se entiende? Si no trata de dibujar, lo que pasa es que me estoy dibujando todo el mate, chicos. Párate, a ver si encuentro. Bueno, no importa. Mira. ¿Lo ves ahí? No. Esto, fíjate que el espacio este es curvado, ¿no? Por más que intente, por supuesto que como es tan pequeña la curvatura, casi que ni te das cuenta. ¿Sale esto? Sí. Pero digo, en un globo, dibuja en un globo un triángulo y te vas a dar cuenta. ¿Sí? Con lo cual, bueno, no es que Euclides se equivocó, Euclides no tenía razón. No, sí, obviamente, es verdad, siempre y cuando aceptemos como espacio geométrico dos dimensiones, longitud y anchura. Otros geómetras, como los que yo mencioné, Gauss, Lobachevsky, Gauss, Bolshoi padre, Bolshoi hijo, proponen un espacio más o menos como este. Mira, dos semiesferas, no son esferas completas, o sea, es el espacio que media entre dos semiesferas. Pero tiene múltiples dimensiones y este es el punto. ¿Por qué? Porque sería un espacio que va hacia adelante, hacia atrás, de ambos lados, hacia abajo y hacia arriba. Es mucho más difícil de imaginar esto. Pero si yo dibujo una línea, que por supuesto nunca va a ser recta, porque va a acompañar esa semiesfera, por un punto exterior a esa línea pasarán infinitas paralelas. ¿Por qué infinitas? Porque el mismo espacio que recorre la línea se junta casi, pero no se toca porque el espacio ya tiene una direccionalidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bien, si yo dibujara un triángulo acá me quedaría algo como, bueno, esperen, algo como esto. No sé si está bien dibujado o qué. Está bueno o mal, pero más chiquito. ¿Por qué? Porque esa curva y baja inmediatamente y se acerca y se vuelve, ¿me entienden? No se ve, profe. No Mira, se ve. te lo dibujo acá. ¿Se ve ahí? ¿Ves? Entonces, ¿quién tiene razón? Euclides, Riemann, Gauss, Bolshoi, Lobachevsky. ¿Cuál es la que va? ¿Cuál es la geometría que hay que seguir? Evidentemente, Todas van, es ¿o no? una pregunta que está mal formulada, diría yo. ¿Por qué? Porque la geometría, en tanto que una construcción axiomática, es decir, una construcción que parte de ciertos axiomas de los cuales se desprenden con necesidad de ciertas conclusiones que llamamos teoremas, si está bien formulado y si cumple con ciertas condiciones, por ejemplo, que
los axiomas son independientes. Eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué digo que los axiomas son? Porque, a ver, este axioma es independiente de este. Si uno se demuestra por el otro, deja de ser un axioma. ¿Me entienden? Entonces, los axiomas son independientes y otra característica fundamental es que sea consistente el sistema. Consistente quiere decir que no haya ninguna contradicción. Entre otras características, hay más, no los voy a complicar con esto, pero digamos lo más importante, ¿no? Que no hay contradicción. Por lo tanto, si estas condiciones se cumplen, pues es tan válido un sistema como el otro. Es innegable. Ahora, ¿cuál es por qué coexisten tantas geometrías? A ver, para decirlo en un lenguaje más sencillo, ¿por qué no la hacemos corta y usamos una geometría y ya está? ¿O esto que es una cuestión de, no sé, de despliegue, de habilidades mentales para ver qué puede construir la razón? Bueno, ni. ¿Por qué ni? Ni sí ni no, quiero decir. Sin dudas, la geometría plana, la de Euclides, es la más intuitiva, es fácil, es más simple. A ver, si yo tengo que medir la distancia que hay, no sé, de una pared a la otra pared, trazo una línea recta, hago como si existiera la recta, efectivamente, busco una unidad de medida y a todos la cuenta nos va a dar lo mismo. Si yo tengo que medir distancias en esta tierra, no sé, de acá a África, bueno, hago una línea, como en los mapas, vieron a escala, digo, bueno, no sé, una línea recta de acá hasta allá, punto, y digo tantos miles y no sé, de kilómetros, y se terminó. Y todos coincidimos en esto, a sabiendas de que lo recto efectiva, así tal, lo recto perfecto no existe, que hay otras cuestiones que median, como el relieve, como que alteraría la medición, pero bueno, uno lo hace, eh, todas valen según su formulación histórica, pero no sé qué sería una formulación histórica. ¿A qué le llamas una Y formulación? empezamos hablando de Euclides, que trabaja a partir del plano, y después, más adelante en el tiempo, Tacelli, bueno, lo corroboró, después Bolzai con la geometría, una geometría distinta, y después Sí, en el último gráfico que hizo del círculo, que no sí, es un círculo, es como, o sea, tiene profundidad, exacto. hay otro plano. Claro, es un plano, pensalo como si fuera un globo, Claro, longitud, anchura y profundidad, y tenemos ya 3 dimensiones, sí. ¿ves? Y en realidad es cierto lo que decís, es tan válida una como otra, porque en realidad, en tanto que sistema axiomático, cumplen con todas las propiedades. Es innegable. Si yo te digo, mira, acepta A, B y C, y vamos a demostrar, vamos a ver qué verdades se desprenden deductivamente de esos axiomas A, B y C, todas las conclusiones a las que arribemos serán verdades acabadas y completas. Y esto es como funcionan los teoremas en matemáticas. Son verdades, sí. Sería como que son diferentes tipos, razonamientos distintos. Podría ser. No es que sean razonables, lo que son puntos de partida diferentes. Ajá, No claro. razonamiento. El razonamiento es el mismo, es un razonamiento deductivo que Ujú, observa las leyes de la lógica sin quebrantar ninguna. El tipo de razonamiento es el mismo. Lo que sucede es que parten de principios distintos. ajá, Porque una cosa es partir del plano, dibujemos acá chatito, otra cosa es partir de una geometría circular, donde te digo, bueno, agrega la profundidad, claro, y otra cosa, tridimensional. ¿se entiende? Sí.
Y otra cosa es la geometría hiperbólica, que es esa otra que les dije de las semiesferas, que, ¿me entendés? Son diferentes. Claro. Son diferentes puntos de partida. Ahora, ¿cómo se resolvió el problema del quinto postulado? Y bueno, en realidad lo que se determinó es que básicamente no sale de la discusión si es un teorema, si es un postulado, es innecesario. Básicamente, es innecesario. Se puede pensar la geometría sin necesidad del quinto postulado. Y eso es lo que hicieron estos otros geómetras para construir las otras geometrías. La cortaron con el tema, por decirlo así, la cortaron con el tema de las paralelas, ¿me entienden? Ya está. Bueno, a ver, eliminemos esto a ver qué pasa. Y pasó todo eso, pasó que se puede construir de otra manera. Ahora bien, por supuesto que, entonces volvamos a la idea original, en tanto que sistemas axiomáticos son tan válidos unos como otros, o sea, cumplen con las condiciones o las propiedades que deben tener. Pero una cosa es como sistema axiomático y otra cosa es en términos de su aplicación. ¿Para qué se aplica esto? En definitiva, ¿para qué sirve? La aplicación de la geometría plana está fuera de discusión. A ver, en todo el tiempo vos usas regla, te enseñan a trabajar con líneas rectas, medís terrenos, el mapa del mundo se mide como si fuera una recta. En eso, obvio que sabiendo que no es exactamente real lo que estamos haciendo, pero bueno, es una simplificación de la realidad, porque si no sería una locura coincidir en lo que efectivamente sucede en el mundo. Pero, sin embargo, para otros fenómenos, esa geometría no sirve. A ver, si yo tengo que describir o detectar en qué lugar se encuentra el electrón en un instante, la recta no me sirve. Tengo que estar pensando en una geometría circular, ¿no? Porque sabemos que los átomos no se mueven en línea recta, se mueven en forma elíptica, ¿no? Alrededor bueno, del núcleo, etcétera, ¿no? Las partículas subatómicas. Claramente, para la microfísica, es decir, para la física de lo más pequeño, y para la macrofísica, es decir, para los fenómenos macro, se usa la geometría circular, porque los cuerpos celestes, parece ser, las galaxias, las estrellas, yo qué sé, todo lo que hay ahí arriba, bueno, tienen movimientos circulares o cuasi circulares o parecido a lo circular. Cuántica no, Viviana, ahora vas a ver qué pasa con la cuántica, o al menos a mí me parece. Digo, la geometría circular es más práctica para eso. Piensen ustedes un avión, ¿no? Que tiene que viajar del polo norte al polo sur. Si realmente trazara una recta, ¿no? El piloto pone línea recta, ¿qué le pasa al avión? Le despega y pone, bueno, vamos a viajar recto, de abajo para arriba, va del polo norte al polo sur, suponiendo que se puede hacer esa ruta. ¿Qué imaginan ustedes que puede pasar? Se lleva puesto todo, el continente entero. Si no, se aleja lo suficiente, cae así, ¡ping! Como la manzana de Newton, ¿no es cierto? Cae así. Ahora, si se aleja lo suficiente, ¿no? Pensemos ahora en la realidad. Sumale a esto que no despegue, o sea, no se eleva a una cierta altura para bajar, ¿no? Y por otra parte, agregale los movimientos de la Tierra, los usos horarios, bla, bla, bla. Todo lo que sucede parece efectivamente en la naturaleza. ¿Qué le pasa al avión?
Si efectivamente el tipo despega, no llega alto, 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 la Tierra se mueve y dice, bueno, ahora voy a ir recta pura. No llega a destino, llega a otro lugar. Exacto, se aleja cada vez más de la Tierra. La Tierra está acá, mira, ¿me ven las manos? Yo me veo así chiquita, pero calculo que ustedes me ven en el medio, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Me ven en el medio? Bien, ponele, la Tierra está acá, ¿no? El tipo despega, se fue ahí, la Tierra se sigue moviendo, cuando empieza a bajar, la Tierra ya se fue y el tipo cada vez se aleja más. Bueno, no va a volver para avisarnos, ya esto lo sabemos, pero digo, esto es lo que pasa efectivamente. Supongo que en el instrumental de vuelo lo que es recto será arreglado a la curvatura de la Tierra. Entonces dice, bueno, vamos a ir para abajo, derecho. Derecho es siguiendo la curvatura de la Tierra, eso sería lo recto, ¿verdad? Quiere decir que entonces, para ciertos fenómenos físicos, es más viable la geometría circular que la plana. De hecho, para elaborar la teoría de la relatividad, Albert Einstein utilizó la geometría de Riemann. Le hizo algunas pequeñas modificaciones porque no es un círculo perfecto, porque la geometría que utiliza Einstein, los polos están un poco más achatados, pero digo, en general se trata de una geometría circular en la base de la teoría. Ahora, ¿y la geometría hiperbólica para qué sirve? Esto que es tan complejo, ¿no? Y ahí interviene la cuántica, que no sé quién había comentado lo de la cuántica. ¿Quién era? Ya me perdí en el chat. Bueno, Yo, profe, Vivian, Viviana, mirá. porque estaba hablando de partículas Claro, subatómicas y por eso claro, mencioné. claro, pero la cuántica viene de alguna manera, a proponer una imagen, me parece, del universo que habla de múltiples dimensiones, ¿no? De una realidad mucho más compleja que lo que nosotros podemos ver o como nosotros podemos medir en línea recta la distancia de acá hasta allá. Un espacio que no es isomórfico, por otra parte. Es decir, no significa que cada partecita de espacio lo seccione como lo seccione, es siempre parece ser que el espacio, esto que llamamos espacio, tiene diferentes características de acuerdo a la porción de espacio que estemos tratando. Es decir, hay espacios cuya curvatura va hacia abajo y hay espacios cuya curvatura va hacia arriba. Es decir, no es isomórfico. ¿Entienden la idea de isomórfico? ¿No? Iso igual, igual forma. Profe, con respecto a lo que decía recién, sobre camas elásticas en camiones en velocidad y el cuerpo cae en la cama elástica. Claro, bueno, y el camión debe ir despacio, porque si va rápido cae en el asfalto, pobre tipo, me parece, ¿no? Mara, a ver, Se llama La increíble física de Newton en movimiento. Y no, el camión va a 50 kilómetros por hora. Y van saltando y muestra cómo es como, porque, bueno, explica que la ley de Newton, conocida como ley de la inercia, dice que no solamente el cuerpo conserva la velocidad vertical, sino como que acompaña en la velocidad horizontal. Está muy bueno, si lo busca, o sea, son verdaderos, son experimentos actuales. claro. Lo voy a ver, sí, interesante. Yo recuerdo una experiencia que vino a mostrar lo que, digamos, a poner en tela de juicio estas verdades aristotélicas, ¿no? Que negaban en algún punto la gravedad. Pero bueno, la verdad que no sé eso. Yo pensaba en la cuántica en este sentido.
se viene a plantear un espacio multidimensional, un espacio que no es isomórfico. Se vienen a plantear estados de desequilibrio permanente, ¿no? Entonces, y esto que tiene que ver con la falta de regularidad, con la falta de ley, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada, las leyes del caos? Eso lo dijimos, ¿no? Sí. Ah, no hablamos de eso. No, profe. Bueno, mira, por ejemplo, no hace tantos años atrás, yo calculo que una década, tal vez un poco más, un premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, gana el premio a partir de una obra que él escribe que se llama El fin de las certidumbres. Mira vos el título, ¿no? Qué sugestivo. El fin de las certidumbres. Se terminaron las certidumbres, se terminaron las certezas, se terminaron las leyes de la naturaleza, se terminó la aspiración del hombre moderno que pensaba en el progreso indefinido de la ciencia, el encontrar las leyes de la regularidad, de las constantes, de la... No, parece ser que la naturaleza no es tan ingenua como el hombre pensaba, que no es tan predecible, que la misma acción del hombre sobre la naturaleza produjo una serie de consecuencias de las cuales no podemos salir, no sé, el calentamiento global, la producción de residuos a nivel mundial, que ya no sabemos qué hacer con los residuos, cómo seguir reciclando cosas, en fin, ¿no? Hay una serie de consecuencias que se han dado a partir de la modificación de la naturaleza que ha ejercido el hombre con esta idea, este ideal moderno de avanzar y de avanzar, que muestra una concepción del mundo diferente. A ver, el hombre ya no aspira a encontrar la ciencia que explique fenómenos. En todo caso, la aspiración hoy es formular teorías que se acerquen lo más posible a lo que podría llegar a suceder. Mira, todo en potencial, a lo que podría llegar a suceder. ¿Entienden esto? Este Prigogine, ¿qué hace? Un experimento de reacción en cadena de algunas partículas sometidas a determinadas condiciones de temperatura, presión, etcétera. Cuando abre esa caja, la materia se dispuso de una determinada manera. Creo que era nitrógeno y no sé qué otra. Bueno, si les digo, les miento. Exacto, hablamos de probabilidad, ¿no? Entonces, la visión tradicional, la visión estándar de la ciencia, ¿qué te diría? Bueno, si volvés a hacer el experimento exactamente de la misma manera, bajo las mismas condiciones, la materia se va a disponer de la misma manera. Es una ley, hay cierta regularidad. ¿Entienden lo que planteo? Laura no está convencida. Estoy media resfriada, profe, así que estoy como molesta. Perdón, pero a ver, el resto Tratando de entiende. sobrevivir. No, está bien. ¿Entienden lo que acabo de decir? Si yo tengo esto, lo voy a poner muy sencillo, ¿no? Y lo caliento, ¿no? Entonces se va a derretir. ¿Está bien? Lo miro y se me derrite. Fenómeno. Voy a probar que esto efectivamente se derrite. Entonces, vuelvo a hacer la experiencia. Me compro otro exactamente igual y lo someto a la misma temperatura y obtengo el mismo resultado. Esto es como una ley, ¿no? Esto es una regularidad. Ahora, mira qué pasa. Esto en los objetos así, que uno puede ver, percibir, el tipo lo hace con partículas
sumamente pequeñas, subatómicas. Entonces, ¿qué hace? Las somete en una caja cerrada al vacío a determinadas condiciones, ¿no? Presión, temperatura, etc. Cuando abre la caja, la materia se ordenó, por decir así, de determinada manera. Vuelve a hacer la experiencia y resulta que la materia se ordena ahora de manera diferente. Y cada vez que realiza la experiencia, la misma caja, la misma materia, el mismo la materia se organiza. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la regularidad? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo predecir? ¿Qué es lo que ha cambiado de una experiencia a la otra? La misma caja, los mismos elementos, los mismos. ¿Qué es lo que ha pasado? Las mismas condiciones, el mismo laboratorio. Ha cambiado el tiempo. Y es lo único que ha cambiado. Mira, el tiempo, porque lo hizo en tiempos diferentes, el tiempo incide en la reacción de las partículas o incide en los fenómenos, digámoslo así, ¿no? Y entonces el tiempo es algo que existe efectivamente. Y el tiempo actúa sobre, no es solamente una categoría humana, el tiempo incide sobre la materia. Y el tiempo hace que se transforme la cantidad de energía que hay en el universo de un modo diferente. A ver, lo digo de otra manera. La cantidad de materia y de energía que hay en el universo es constante. Lo que hay, es siempre la misma. Primera ley de la termodinámica. Segunda ley, hay lo que hay, más no va a haber, pero está siempre en transformación. El problema, esa es la ley de la entropía, el problema es que en esa transformación de la energía perdemos nosotros. Es decir, es posible que esa transformación sea perjudicial para la vida humana. Pero la vida humana no es mucho más importante, digamos así, en el universo, más importante que, no sé, que otros cuerpos que habitan el universo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Espera, ¿quién me hizo perder? Que me dijo de la termodinámica. Me olvidé, chicas, perdón. Hay una cuestión acá de edad. Mirá, vamos a hacerlo de esta manera. Estábamos con Gauss, Lobachevsky, etcétera, ¿no? Hace ya tiempo, bastante tiempo, que se ha observado un corrimiento de los planetas, de todo nuestro sistema planetario. Acá estamos nosotros, por acá está la Tierra, Venus, Júpiter, Saturno, bla, bla, bla. No, este es nuestro sistema planetario. Todo esto se está corriendo hacia un lugar. Le pongo un signo de interrogación porque no sabemos lo que es. Pero sí sabemos algunas cosas. Bueno, la máquina de Dios te referís, Elena. Sí, miren, las distancias entre los planetas y el Sol y los planetas entre sí se siguen conservando. Quiere decir que la gravedad se sigue conservando. Y sí, porque si no ya hubiéramos colapsado con el Sol. Entonces se puede pensar este corrimiento en términos de gravedad. Hay algo acá, algún fenómeno que está atrayendo la materia y la está corriendo, digamos, para sí. Bien, ahora, eso que hay ahí debe tener una masa superior a la sumatoria de todas estas masas, porque la atracción básicamente ¿qué es? Que una masa superior atrae a una masa inferior. O sea que esto tiene que ser más grande que todo esto, eso estoy diciendo. ¿Me siguen? Sí. Bien. Pero también sabemos que nada se pierde, todo se transforma, como nos había dicho Einstein. Lo que hay y sufre transformación, pero no se va a perder. Parece ser que esto va a estar
no así, tal vez esté de otra manera en un futuro. Lo que explica básicamente la astrofísica en los últimos tiempos es que eso que no sabemos qué es, le vamos a poner un nombre de fantasía, agujero negro. ¿Por qué agujero? Porque atrae, es como un pozo, ¿no? A donde va a parar toda la materia. Negro, ¿por qué? Porque nunca se vio ni se va a ver. Bueno, por ese motivo, nada más. Parece ser que succiona la materia y la devuelve al espacio, ¿no? Transformada. Por suerte va a faltar algún tiempo para que esto suceda, no vamos a estar para verlo porque sería muy terrible, ¿no? A ver, es una hipótesis de la ciencia, es alguna predicción en todo caso, que es compatible con las leyes de la relatividad y es compatible con los experimentos de la microfísica, como acá señaló la compañera, con la física de lo más pequeño, etcétera, ¿no? Parece ser que los polos se juntan. Miren, no me acuerdo dónde lo había leído esto. Los polos se juntan, quiero decir, eh, la ciencia de lo más pequeño coincide en muchas formulaciones con la ciencia de lo más grande, los macro, ¿no? La astronomía, no astronomía, ¿cómo se llama? La astrofísica parte de los mismos axiomas, de los mismos presupuestos que la microfísica, que la cuántica, ¿no? Y hay mucho escrito sobre esto y hay mucho, a ver, ¿cómo diría? Mucha teoría explicativa, por ejemplo, los fractales, no sé si escucharon hablar de fractales alguna vez. No, bueno, no importa, es una figura geométrica sumamente pequeña que ya le han puesto inclusive número. Amparo, ¿qué sabes de los fractales? A ver, contanos un poco. ¿Dónde estáis, Amparo? Hola, profe. ¿Se me Hola. escucha? Sí. Yo el año pasado hice un proyecto de feria de ciencia de fractales, que bueno, lo que hicimos fue con los árboles, que es una de las figuras que es un fractal. Así que bueno, ¿Y qué es un fractal? es como una figura que se va dividiendo en partes más pequeñas que van formando la misma figura, una cosa así. Bueno, ponele, sí. A ver, los matemáticos descubren, junto con los físicos, miren ustedes, ¿no? Que el universo todo está compuesto de fractales. El fractal es una abstracción en realidad, es una figura geométrica muy, muy pequeña que se va multiplicando y forman las cosas que hay en este mundo, desde las personas, los órganos, los árboles, las estrellas, el aire, los elementos de la tabla periódica, absolutamente todo lo que hay en este universo, ¿no? Es como poner, ¿viste? Ay, no sé cómo se llama esto. Cuando vos vas con la cámara acercando cada vez más, píxeles se dice, ¿viste? Que vas acercando, y llegas al máximo, a su máxima expresión, y ahí un pix, bueno, ahí tenés una, no sé, como una figura geométrica, algo que parece ser que toda la imagen está compuesta de eso, ¿no? Que es una reproducción de eso mismo. Bueno, algo así es un... Y los matemáticos usan los números fractales, fractal irregular se repite, qué grande el Google Map, el Google, digo, no el Map. Bien, esto es, ¿viste? Esto es. El punto es que, a ver, parece ser entonces que
el universo es mucho más complejo que lo que había descubierto el hombre moderno, ¿no? Y entonces, bueno, porque me voy a ir por las ramas. Vayamos a nuestro amigo Lobachevsky-Gauss para terminar con esta idea. Algunos fenómenos, macrofenómenos como esto, el corrimiento de los planetas, puede ser explicado a través de una geometría hiperbólica. Esa que yo les dije de las 2 hemisferias se llama geometría hiperbólica. ¿Por qué? Porque ampara la idea de un espacio geométrico multidimensional, cosa que la geometría circular o la plana no puede. Ahora, es viable para eso, tal vez esta que yo les digo, la hiperbólica, sea más compleja para entender situaciones más cercanas a nosotros, como lo que pasa en la realidad que nos rodea, ¿se entiende? Pero, digamos, para terminar, es tan válida una como la otra, en tanto que sistema axiomático. Lo que sucede es que alguna es más compleja que otra porque agrega una serie de conceptos más abstractos, como esto que acabamos de decir, y que entonces en su aplicación, que este es otro aspecto, en su aplicación, pues para algunas cosas sirve la geometría plana, para otras la circular, para otras la hiperbólica. ¿Capille? ¿Sí? Finalmente, ¿qué tenemos que decir de todo esto? Que hoy por hoy no se habla más de método axiomático, sino de sistema axiomático. ¿Por qué? Método axiomático es lo que inaugura Euclides. Es la idea de un procedimiento que parte de axiomas y aplicando esa lógica aristotélica o la deducción, sin entrar en contradicción, se llega a los teoremas, que son las conclusiones a las que llega, ¿sí? Y esos axiomas se eligen porque son evidentes a la razón. A partir de el descubrimiento o la construcción, como quieran llamarlo, de estas otras geometrías, que aclaramos después, ya no se habla de método, sino de sistema axiomático. ¿Pourquoi? Porque la elección de los axiomas ya no es por su evidencia, porque la evidencia es un concepto psicológico, y esto es lo que entendieron los matemáticos posteriores. La evidencia es un concepto psicológico. A lo mejor lo que para mí es evidente, para vos no lo es. A veces pasan estas cosas, no sé si les ha sucedido. Entonces no podemos acudir a la evidencia en una ciencia formal como es la matemática. Los axiomas se eligen por convención, porque conviene tal o cual axioma dentro de un sistema. Y por eso se habla de sistemas axiomáticos y no de método axiomático. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Es decir, si los axiomas se eligen por convención, puede suceder que lo que es axioma en un sistema podría ser perfectamente teorema en otro sistema. Quiere decir que los lugares de axioma y de teorema no son compartimentos estancos, sino que se pueden modificar porque no es un requisito la evidencia para su elección. ¿Se entendió esto? Profe, usted había dicho sistemas axiomáticos son tan válidos como otros. ¿El tema para qué sirve? ¿A eso se refiere? ¿La diferencia entre sistema y método? No, cuando dice que se eligen por convención de acuerdo, que es de acuerdo al área en el que se aplique. No, no necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque esto es una discusión mucho más profunda. Está buena tu pregunta y lo digo en este sentido.
Si lo pensamos desde un criterio estrictamente formal y pienso en las propiedades que debe tener un sistema axiomático, yo puedo demostrar que A, por ejemplo, es verdadero dentro de este sistema. Y si cambio las reglas del juego, en este otro sistema demuestro que A es falso. Fíjate, estoy incurriendo en una contradicción desde el punto de vista de la lógica tradicional, ¿no? La verdad es la verdad, la falsedad es la falsedad, el tercero está excluido, ¿te acordás? Entonces ahora yo puedo construir un sistema donde demuestro la verdad de A y en otro sistema demuestro la falsedad de A. A eso me refiero. Si lo pienso desde un punto de vista estrictamente formal. Ahora, si lo pienso en términos de su aplicación, es decir, si yo ahora esto lo voy a aplicar a fenómenos reales, fenómenos de la naturaleza, por supuesto que voy a elegir el sistema que más convenga para la explicación del fenómeno. Eso también es real. Si yo tengo que explicar un agujero negro, no puedo ir con la geometría de Euclides, no me va a servir. ¿Te das cuenta? O si tengo que pensar en construir un avión, pues la geometría de Euclides me va a hacer estrellar, voy a tener que pensar en otra cosa. ¿Se entiende? Ahora, también hay otra cosa que es para pensar y por supuesto no la vamos a resolver acá, pero digo, ¿de dónde saca letra? Que este es el gran problema de Kant, que a mí me alucina pensarlo, ¿no? Pero bueno, digo, ¿de dónde saca letra? Por decirlo así muy básicamente, la mente humana para construir estas cosas. Porque acá no juega la experiencia, acá sin experiencia posible. Ahora, sin experiencia, absolutamente sin experiencia, ¿es posible que la mente humana pueda construir esto? No fueron los agujeros negros lo que despertaron el interés de los científicos, de los geómetras para construir la geometría hiperbólica, porque de hecho la geometría hiperbólica es anterior al descubrimiento de los agujeros negros. Eso es real. Ahora, es, como dice Kant, ¿cómo son posibles? ¿Vieron Kant en filosofía o no? Porque por ahí estoy hablando de cosas. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? La gran pregunta de la modernidad, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda encontrar una geometría posible para entender el espacio sin tener experiencia del espacio? ¿No? Digamos, ¿cómo se hace esto? Porque la fundamentación de la geometría no está en la vivencia del espacio, porque esto está adelante, esto atrás, derecha, izquierda o mi lugar en el mundo. No, la geometría es independiente de esto, sin experiencia alguna. No interviene para nada la experiencia, por eso es una ciencia formal. Ahora, sin experiencia posible, ¿puedo construir? Este es el punto. Entonces, o hay, yo digo que no porque soy muy kantiana en eso, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa que sí. O lo pienso desde un punto de vista platónico, ojo con esto que no es tan ingenuo, en el sentido de, lo digo así, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, como diría Pitágoras, y entonces el hombre no construye, descubre, que es distinto. Los fractales, por ejemplo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O, bueno, hay una construcción donde no interviene la experiencia. No estoy tan segura. En los últimos tiempos la cuántica viene a mostrar que alguna beta platónica ya empieza a cundir en los ambientes científicos.
No sé si se No, entiende. Sí, decime. profe, me queda una duda. Yo capaz me perdí, pero no entiendo entonces cuál sería la diferencia entre sistema y teorema. Ahí. No, pero la diferencia no es entre sistema y teorema, entre sistema y método, que es Ah, distinto. bien, El perfecto. procedimiento, tanto en el Pero, sistema como en el método, es el mismo, de los axiomas a los teoremas, tanto en el método como en el sistema. Nada más que cuando hablamos de método, hacemos referencia a Euclides, a método axiomático me refiero, ¿no? A la primera formulación de cómo procede la matemática. Y entonces es método. ¿Por qué se llama método? Porque los axiomas se eligen porque son evidentes a la razón. Es necesario ese requisito de evidencia. Toda esta historia del quinto postulado que yo les conté termina en la construcción de otras geometrías que dan por tierra con el requisito de evidencia, ¿me seguís? Y entonces proponen que los axiomas se elijan solamente por convención. Ya no es un requisito la evidencia, por convención. Entonces, dentro de un sistema, yo parto de estos axiomas para lograr este teorema. Bien, esto que era axioma puede resultar en este otro sistema teorema. En este otro sistema lo demostré porque partí de otros axiomas, ¿me entendés? Es decir, los lugares de axioma y de teorema no son compartimentos estancos como en el caso del método axiomático de Euclides. En el caso de Euclides, el axioma era axioma, no podía ser otro, pero una verdad evidente, indemostrable. Y si es indemostrable, no puede ser un teorema, porque el teorema es lo que se demuestra a partir de los axiomas. ¿Comprendés esto? En este otro caso, nada, puede ser axioma para este sistema, pero en este otro sistema lo demostré porque es teorema. Y, digamos, se eligen por convención, por una cuestión absolutamente formal. En el caso de Euclides hay como una mezclita ahí entre lo formal y lo empírico. Pensá el quinto postulado, ¿no? El embrollo que se armó el tipo porque era evidente a la razón, pero no era evidente a la experiencia. O sea, él trataba de conjugar la experiencia con la razón. No sé si te explico bien o ¿se sí, sí, entiende? profe, perfecto, perfecto. Ahí pude hilar los conceptos, porque es como que me hizo un embrollo, mucho concepto Sí, nuevo, por lo menos para mí. claro, bueno, Así que bueno, pero bien. bueno, igualmente quiero dejarlos absolutamente tranquilos, porque esto nadie se los va a tomar. No, a ver, hasta por ahí no más, hasta por ahí no más, no sé. 2 horas tomando apuntes. No, te juro. No lo quería decir, pero digo, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué Iba a haces? rever la clase, todo. ¿Qué haces? No, Ay, Dios. miren. Por supuesto que sí se va a evaluar, podría evaluarse, no sé qué vamos a evaluar, todavía no lo pensamos, pero qué es un sistema axiomático, qué es, o lo que tienen que saber, no va a ser eso una pregunta, pero digo, qué es un método, qué diferencia entre método y sistema, cuál es el aporte de Euclides, cuál fue el problema del quinto, generalidades, no les voy a pedir que me desarrollen los teoremas derivados de la geometría hiperbólica de Lobachevsky, por ejemplo, no tiene sentido porque no es el caso acá, ¿me entienden? Pero me parece importante que se sepa cómo procede la ciencia formal, porque si no queda en la nebulosa, ¿no? Todas son ciencias empíricas, y también ver la conexión entre la ciencia formal y la ciencia empírica, porque las ciencias empíricas toman en sus teorías herramientas matemáticas, ya ven ustedes, el campo de la física innegable. En el campo de la fonoaudiología, chicos, a ver, muchos de los procedimientos que se llevan a cabo implican operaciones matemáticas en algún sentido, ¿o no?
Un montón. El cuatri pasado, por ejemplo, cursé física acústica y hay mucho procedimiento matemático, mucho. Claro, Tenés un claro. montón de fórmulas, como por ejemplo para sacar el volumen, la altura, todo eso para ver, no sé, los conceptos de reverberación, de eco, cómo influye determinada onda sonora, cuál es el volumen, cuál es la intensidad. O sea, hay un montón de conceptos que parten de Claro. la matemática que obviamente son enriquecedores, pero uff, es un montón. No, claro que sí, pero, Pero, pero esta materia es epistemología, ¿no? Entonces, ¿por qué ujú. no preguntarse, bueno, qué pasa con las ciencias formales? ¿Cómo demuestran sus verdades las ciencias formales? ¿Cuáles fueron las discusiones? Y verlo me parece interesante, a mí al menos, desde un ejemplo concreto, ¿no? Desde un modelo de construcción de una teoría matemática. Y cómo ese modelo, esa propuesta, 2 siglos antes de Cristo, fue generando un cierto conflicto, digamos así, que deriva en otras, bueno, en otras formulaciones, pero que a su vez tienen un correlato con la experiencia, ¿no? Con la realidad. Bueno, no sé, espero les haya servido de algo. Yo creo que sí, todo sirve, chicos, todo sirve. Y bueno, nada, sí, algunos conceptos básicos tienen que tenerlos en mente, eso seguro. Todo suma, obviously. Bueno, gente, ustedes se me van a quedar ahí firmes como rulo de estatua hasta las 8 menos 5, por lo menos, ¿sí? Pero yo los voy a liberar. Voy a cortar esto porque